Buenas noches, chicos. ¿Cómo está, profe? ¿Todo bien? ¿Qué tal esa semana, chicos? Bien, profe, yo hice el ensayo que ahora se lo mando. Pero tengo una duda, ¿nosotros vamos a salir el 22 o la otra No, semana? la otra semana. De hecho, que recuerden, por lo menos para efectos míos, todos los cursos los adelanté para salir la próxima semana, porque por lo menos caso personal, ¿verdad? A mí me parece una atrocidad, digamos, por ejemplo, con los de costos, examen final un 22 de diciembre. Y bueno, entonces el examen es la otra semana. Correcto, ¿verdad? Recuerden que nosotros sí adelantamos. O sea, cómo lo manejaron los otros cursos, no. Ahí sí lo ignoro. Por lo menos con este ya ustedes quedan libres de cargo y culpa la próxima semana. Ok, ¿qué más? A ver, ¿qué otro aviso les? Así, a ver, ¿qué más? A ver si me quedan avisos. No, ya no. No me quedan avisos, ¿verdad? Bueno, retomando el tema de la clase anterior, vimos lo que era la evaluación del desempeño, ¿verdad? Y cómo a partir de la información, ¿verdad? Que vamos encontrando, los distintos reportes de los sistemas, y tenemos que ir estableciendo nuestras hipótesis y ponerlas a prueba. ¿Verdad? Y lo importante, como siempre hemos dicho desde el inicio del curso, el tema de gestionar los recursos de manera eficiente porque que son limitados, ¿verdad? Entonces, en este tipo de estrategias, cuando se busca reducir costos, ¿verdad? Es muy importante, como pudieron ver la semana pasada, a veces concentrarnos en un aspecto en un aspecto a la vez, ¿verdad? Porque simplemente dijeron, hay que reducir costos y vimos cómo el gerente de compras, ¿verdad? Y por un lado, ¿verdad? Bueno, el gerente de producción le cambió de proveedor, ¿verdad? Dio el visto bueno y consiguió un ahorro más que significativo, ¿verdad? Casi medio millón de dólares, pero al mismo tiempo el gerente quiso bajar el costo de la planilla, ¿verdad? Y bajó el costo de la planilla en un valor muy pequeño en comparación con el ahorro en las compras. Pero ¿dónde se vio eso perdido? En el costo por reprocesos, ¿verdad? Que tuvo que pagar más horas de trabajo. ¿Verdad? Entonces, dentro de todo ese proceso de gestión de las decisiones, tenemos que valorar mucho también ese aspecto, ¿verdad? Si es un ahorro inmediato, de corto o sostenido en el plazo o qué consecuencias, ¿verdad? Puede llegar a tener, ¿verdad? Por ahí ejemplos, les he comentado algunos, ¿verdad? Como de un colega, ¿verdad? Que tenía que comprar unas maquinarias y él se centró en solo en precio, ¿verdad? Bueno, en los estándares de calidad y demás, pero siempre con el énfasis en el precio, ¿verdad? Y se casó con un proveedor que le dio garantía extendida y demás, pero y la letra, ¿verdad? Como le dicen, la letra pequeña o detalles que tal vez se pasan
por alto. Sí, yo le extiendo la garantía, pero solo por los próximos 2 años, solo mis técnicos tocan las máquinas, ¿verdad? Entonces esas revisiones tenían un costo para mantener la garantía. Y ahí fue donde lo que se ahorró en la compra de la máquina lo, lo perdió, porque tras de eso la empresa, en los aspectos que le daba garantía extendida, siempre, como decimos popularmente, con una larga y una corta, evitaba cumplirle. ¿Verdad? Y ya ahora que pasaron los 2 años, él me decía, ahora que estoy con una gente ahí, unos talleres en Palmares, creo que es que quedan la empresa que le da el mantenimiento de las máquinas. Dice, tengo el presupuesto aliviado, ¿verdad? A pequeña escala, el clásico ejemplo que dicen los maestros de obras cuando están haciendo una casa, que el dueño les dice, cámbiame el cable de la ducha, ¿verdad? O de ciertas partes, que el cable para la cocina, las duchas, y en el momento sí se ahorra, el dueño de la casa se ahorra, no sé, 40,000, 50,000 colones en el cableado eléctrico, pero eso lo pierde con intereses en el tiempo, porque son cables, ¿verdad? Como hablábamos la semana pasada, que entendamos siempre calidad como adecuación al uso. Entonces, sí, es cable eléctrico, pero cada calibre de cable, cada grosor, tiene una función específica. Entonces, a la hora que le ponen un cable a la ducha que no es, dispara el consumo de corriente, ¿verdad? Y ya después arreglar eso, y es desarmar cielos rasos y todo, y toda una logística, ¿verdad? Entonces, siempre en esos temas, siempre hay que valorarnos, ¿verdad? En la pertinencia de la hoja de ruta que vayamos a tomar y siempre todos esos costos complementarios, ¿verdad? No solo en el decir ingreso menos gasto y nos sirve el subcontrato, ¿verdad? Todo lo que demás hemos venido viendo. Y todo eso que veíamos así a grandes rasgos la semana pasada era una evaluación de desempeño desde el punto de vista cualitativo, ¿verdad? Como les decía, ya para hoy nos quedaba la parte cuantitativa, ¿verdad? Que todo la vamos a hacer con información de estados financieros y eso se explica bastante rápido. Entonces ahí pueden pasar dos cosas. Si traen dudas de los casos que tienen que resolver, las vemos. Y si no, pues ahí ya se nos acabaría el curso. Que de hecho con respecto a la próxima semana, ¿verdad? Ya espero que les haya quedado nota ¿verdad? De la clase pasada, los detallitos del manejo de tiempo y demás, y la dinámica sigue siendo la misma, ¿verdad? Y ustedes tuvieron esa primera experiencia y vamos ahora sí a entrar en materia de lo que es el día de hoy. Bueno, entonces vamos a dar inicio y me avisan cuando están viendo la pantalla. Listo, profe. Listo, ya están. Entonces, ¿verdad? Como les decía, la evaluación
del desempeño, ¿verdad? También tiene sus aspectos cuantitativos, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a ver las, las principales, ¿verdad? Entre ellas tenemos la tasa de rendimiento sobre la inversión, ¿verdad? Que es una herramienta que siempre nos va a medir la relación producto-insumo, ¿verdad? Necesarias para llevar a cabo las actividades de cada división o centro de utilidades y a la compañía en su totalidad, porque de hecho vamos a ver que hay casos donde dos sucursales con la misma inversión de capital, pero ya la forma en que cada director gestiona, ¿verdad? Porque cada director y tiene sus márgenes de acción. Entonces vamos a ver que decisiones como el manejo de la deuda, ¿verdad? Porque recordemos que endeudarse no es malo en sí mismo y siempre y cuando no exceda nuestro costo de capital, ¿verdad? Por ahí una de las principales enseñanzas que tomábamos del curso de finanzas, ¿verdad? Entonces vamos a ver que lo que es la tasa de rendimiento en inversión se define como utilidad, ¿verdad? Operativa o la famosa Y con doble I que veíamos en finanzas, dividida por los activos promedio de operación, ¿verdad? O descompuesta de una forma más simple, era margen sobre ventas por rotación de la inversión, ¿verdad? Que teníamos ambas razones financieras. ¿Por qué descomponemos la fórmula? No, no deje tareas, Dunia. Gracias, profe. Estaba viendo la tabla de evaluación. Entonces, ¿por qué la teoría me descompone esa fórmula? Porque dos empresas, ¿verdad? Pongámosla en el ramo que quieran, con su giro comercial, ¿verdad? Puedo tener a una automotriz que puede llegar a tener un 25% de utilidad, ¿verdad? Bueno, de rendimiento sobre la inversión, y una de comidas rápidas también puede tener un rendimiento sobre inversión de 25%. Pero ¿dónde creen que está esa diferencia? Está la diferencia entre una y otra. ¿Quién rota más su inventario? ¿La automotriz o la de comidas rápidas? La de comida rápida. La de comidas rápidas, ¿verdad? De hecho, por ahí teníamos para quien tal vez no conoce la historia, ¿verdad? Está el clásico ejemplo del Ferrari F40, ¿verdad? Que cuenta la historia que en su momento Maradona mandó a pedir uno y el mismo don Enzo Ferrari dijo, no, es que la demanda es mucha y por año sacamos 40 pedidos, ¿verdad? Y bueno, y que por ser Maradona y tal, le hicieron una excepción ahí, se habló con ingeniería, si le podían abrir un campo, ¿verdad? Entonces el giro de ellos es, sí, un rendimiento, ¿verdad? Una utilidad altísima, ¿verdad? A cambio del valor agregado que le daban a su producto, ¿verdad? Entonces ellos probablemente tienen la forma en la que obtienen esa utilidad, ese rendimiento, la utilidad no, ese rendimiento en inversión, es con márgenes altos y poca rotación. En cambio, otras empresas podrán tener una rotación más alta, ¿verdad? Pero un margen menor, ¿verdad? Por ahí, digamos, todas estas
cadenas de comida rápida que tienen esa famosa línea de precios populares o pequeños precios, ¿verdad? Y sí, tal vez sí, el dólar que cobran por el, por el producto, ¿verdad? Sí, les quedará, no sé, 5 o 10 centavos a lo mucho, pero en el volumen, ¿verdad? Por ahí es de donde viene la utilidad. Entonces, no hay una forma, ¿verdad? Como exclusiva de decir si es bueno o malo, ¿verdad? Va a depender del tipo de industria donde va a ser. Hay industrias que lo que cargan es un margen alto a sus productos, pero la rotación de sus activos es más lenta. Y bueno, ahí en una forma gráfica, ¿verdad? Todas esas combinaciones ¿verdad? En este caso hipotético, para una tasa de rendimiento sobre el 25%. ¿Verdad? Entonces, cuando me dicen de incluir, que debe incluir la inversión, los activos, ¿verdad? Invertidos, que me marcan dos pautas. Incluir solo los activos que son empleados por una determinada división, es decir, eliminar los activos ociosos. ¿Verdad? El- los activos ociosos. Y vean que esto se parece a una de las NIF, ¿verdad? Que la NIF 5, ¿verdad? De activos para la venta y operaciones discontinuadas, me decía, separe, ¿verdad? En en un renglón aparte de lo que es propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a hablar de propiedad, planta y equipo, tenemos que hacer referencia solo a lo que es el tejido productivo en sí de la empresa. Y también que si es un activo que es de otra división, no lo vamos a contemplar en nuestro análisis. Y también vamos a hacer esa evaluación sobre el capital contable. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los activos, al activo total le vamos a rebajar el pasivo a corto plazo. ¿Por qué? Porque en esa resta tenemos los recursos, el valor de los recursos que nos demandan un costo, ¿verdad? Porque con una factura de crédito, ¿verdad? Si a mí me dan crédito a 30 días y pago el día 25, ¿pago algún interés? Tendré que pagar algún interés si pago en el día 25. ¿Cuál era el día límite, profe? Mi proveedor me dio 30 días crédito y yo estoy pagando en el día 25. ¿Tendré que pagar algún interés moratorio? No, porque está pagando el tiempo. No, ¿verdad? Estoy pagando en tiempo y forma, ¿verdad? Entonces, ese tipo de pasivos, ¿verdad? Como lo que es las obligaciones por renta, el IVA, las facturas comerciales, ¿verdad? Los créditos comerciales. Y conforman parte de lo que se le llama pasivo gratuito, que más adelante lo vamos a detallar. Tema aparte, si es que por algún descubierto, ¿verdad? Tenga que meter mano a la línea de crédito y ya decir el banco me cobrará comisión de desembolso, ¿verdad? O algún interés, o llámese también algunos bancos, ¿verdad? Porque por algo el banco es de los más rentables, de los negocios más rentables, porque ahí cobran hasta por respirar. Hay bancos que le aprueban a usted una línea de crédito, e igual, si usted no la usa, le cobran comisión de compromiso. Fue una Sí, ¿por qué? Porque siempre se dice que las cuentas por cobrar hay que
cobrarlas, valga la redundancia, lo más pronto posible y las por pagar, pagarlas en los últimos días. Porque es el tema de la recuperación del efectivo, ¿verdad? Porque recuerden que, no sé si ustedes en finanzas lo vieron, no sé cómo se los habrá explicado el profesor, ahora lo podemos hacer en una gráfica. Digamos, por ejemplo, yo el 15, digamos, ahora el 15, digamos, ahora el 10 tengo que pagar, yo empresa, ¿verdad? Tengo que pagar aguinaldos. Y no sé, como se engrosó la planilla, ¿verdad? Ya digamos, cada empresa, por ejemplo, gestiona de manera diferente. Hay empresas que hacen una proyección, ¿verdad? Y lo meten a un certificado, o comprarán algún bono del gobierno, qué sé yo, ¿verdad? Y por ahí, ¿verdad? Proyectan, no sé, 300 millones para aguinaldos. Y resulta que la planilla se amplió porque se expandió la empresa o se trabajaron más extras de las previstas, entonces no salió por 300, salió por 380 los pagos de aguinaldo, ¿verdad? Y hay que pagar quincena y proveedores. Entonces resulta que a la empresa le faltan 500 millones para salir con las deudas para ahora el 10 de diciembre. Le faltan 500 millones y tiene cuentas por cobrar por 600 millones. Entonces, considerando la cuenta por cobrar como un equivalente de efectivo, si hacemos una razón de liquidez, uno dice, sí, a la empresa le da, ¿verdad? Si vemos el dato bruto, y la empresa tiene liquidez para pagar sus deudas. Pero ya si lo vemos en un detalle día por día, la empresa tiene que pagar, hacerle frente a las deudas antes de recuperar el efectivo. Entonces, si no tengo la plata, ¿de dónde a qué recurro? Línea de crédito, descontar en una financiera, ¿verdad? Descontar las facturas y al final ahí me cargan una comisión, ¿verdad? De hecho, vamos a pasarnos al Excel y verlo verlo en gráfico. Para hacerlo sencillo, vamos a llegar hasta el 15. A ver, la empresa tiene efectivo. Efectivo y equivalentes. $300 millones. Cuentas por cobrar. $600 millones. Cuentas por pagar. Cuentas por pagar. 580. ¿Verdad? Estos son parte de los saldos que tiene la empresa en su contabilidad al 1 de diciembre. Y resulta que aquí el 10, ¿verdad? Tiene pago por sus obligaciones, ¿verdad? Varias, por 400 millones. Entonces vean ¿verdad? Aunque la empresa tiene liquidez, ¿verdad? Vamos a totalizar lo más fácil, pasivo corriente total.
A 700. ¿Verdad? Total de activo corriente, 1.100 millones, pero tiene un pasivo de 700. Razón de liquidez. La razón de liquidez me dice que la empresa está solvente y tiene un 1.57, o sea, paga lo que debe y le quedan 57 centavos para operar. Pero cuando vamos al flujo de caja, ¿verdad? De esos 700 que la empresa debe, 400 lo tiene que pagar el 10, ¿verdad? Y en un caso hipotético recibe hasta el 14 los 600. ¿Y cómo estamos de caja? Solo tenemos 300 en efectivo y equivalentes. No me alcanza. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para pagar el 10? ¿Verdad? Entonces aquí probablemente yo ya tengo que llegar y ya levantar el teléfono, llamar al banco, que me libere línea de crédito, ¿verdad? O descontar facturas, ¿verdad? Pero en el descuento pierdo y me darán, no sé, el 90, 95% o el 80%, dependiendo de quién sea el cliente, ¿verdad? Dependiendo de quién sea el cliente. Entonces, por eso es que se dice que la ciencia de las finanzas es cobrar, que la plata entre, recuperar rápido el dinero y el pago, ¿verdad? Extenderlo hasta donde sea posible, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si estos 600 millones entraran el 7 en vez del 14? Y pagamos esos 400 fácilmente y nos desentendemos del tener que pedirle línea de crédito al banco o de descontar facturas. Entonces, de ahí es donde viene esa premisa. Sí, ya ahora sí quedó claro. ¿Alguna duda con el ejemplo? Mi parte no, profe. Perfecto. De hecho, ya aprovechando esto que tocamos el tema del flujo de caja, ¿verdad? Si en algún momento llegan dentro de los riesgos, ¿verdad? Aprovechando que estamos con todo esto de las decisiones y demás, recuerden que lo decía por ahí una famosa frase de Benjamin Franklin: lo único que podemos decir que es cierto en esta vida es que nos vamos a morir y que vamos a pagar impuestos, ¿verdad? Todo lo demás está sujeto a riesgos. Ya la forma en que gestionemos y mitiguemos ese riesgo, ¿verdad? Nos puede asegurar el éxito de la supervivencia en el mundo de los negocios. Por ahí recuerdo una vez que una persona llegó y dijo: no, hombre, montarse un negocio y venderle al gobierno, dices, la plata está fija. Y yo conozco de primera mano un caso donde el gobierno como tal quebró una empresa, ¿verdad? O por lo menos eso es lo que la empresa está peleando en estrados judiciales, ¿verdad? De lo poquito que les puedo contar, porque eso sí está en prensa, ¿verdad? No voy a comprometer en nada en el proceso, ¿verdad? Durante la administración Solís Rivera, ¿verdad? Con el famoso hueco fiscal, la crisis de
de liquidez que se generó, la Presidencia de la República le giró a sus ministerios la directriz de que el efectivo que había se priorizara para planillas, ¿verdad? Entonces, en ese proceso de priorizar planillas, algunos ministerios tenían contratos muy significativos con esa empresa de seguridad, ¿verdad? Y esa empresa de seguridad, a su vez, tenía ciertos contratos de menor cuantía con ICE, AIA, empresas privadas, pero su cliente principal creo que era el Ministerio de Salud y otro igual del gobierno central. ¿Y qué pasa? Que si Hacienda no le entra plata, el gobierno, los ministerios no reciben recursos, ¿verdad? Entonces se juntó una coyuntura muy particular, porque AIA tenía plata para pagar, pero hay un artículo en la ley de la caja que nos obliga a todas las instituciones del Estado a que si una empresa, o bueno, un sujeto, ¿verdad? A nivel contractual está moroso con la seguridad social, bueno, en aquel entonces nada más decía que había que congelarle el pago. Actualmente le hicieron una reforma y nos dicen que hay que darle la plata a la caja y si sobra algo se le da a la empresa. Pero la normativa que estaba vigente en ese momento decía que si al estar en hora no se le podía pagar. Entonces la empresa nos decía, páguenme, ¿verdad? Y ustedes me están diciendo que yo les brindé el servicio a satisfacción y demás. Y nosotros, sí, pero nosotros como sujetos de derecho nos dice que no le podemos pagar, usted le debe a la caja. Y sí, pero el Estado es el que me debe, ¿verdad? Y fue haciendo una bola de nieve hasta que la empresa tuvo que rescindir contratos. Le rescindieron contratos por incumplimiento, ¿verdad? Entonces ya por ahí ¿verdad? Y hasta ahí les termino la historia porque eso es lo que ahorita la empresa está peleando en estrados judiciales. Pero vean que ese tema y del flujo de caja, porque probablemente la empresa fue el primer mes y descontó, ¿verdad? Y la financiera le descontó, ¿verdad? Porque como es el gobierno, tal vez con la misma filosofía y la plata está segura. Ya donde se ventila en prensa que el gobierno está mal de plata, ¿verdad? Y es que no eran pesetas la facturación promedio de esa empresa para ese entonces, que era como año 2015, estamos hablando de 1.000 millones de colones. O sea, no son pesetas. Entonces, el primer mes la financiera de buena fe les liberó, les giró recursos. Ya un segundo mes con esa noticia, no señor, yo eso no le descuento. Pero vea que son del Estado y que el Estado paga, sí, pero no sé cuándo ir a pagar, ¿verdad? Entonces, en ese tema, siempre, ¿verdad? Como les digo, a nivel de decisiones siempre va a estar ese factor riesgo. Entonces, volviendo al tema, ¿verdad? ¿Qué otro indicador? ¿Qué otro indicador evaluamos? El valor económico agregado, ¿verdad? Que no se trata solo de que una empresa tenga utilidad, ¿verdad? Se trata de que supere el costo de capital, porque si esa utilidad no supera el costo de capital, estamos devaluando la inversión, ¿verdad? Eso es como, por poner un ejemplo, de hacer una inversión, no sé, de 500 millones de colones, ¿verdad? Y que pasado el tiempo, mi gerente me diga que me devolvió un 2%, y yo le diría, hágame el favor y póngale un candado, porque mejor hubiera puesto eso en el banco. El banco me ofrecía un 5%, un certificado, y me hubiera ahorrado el lidiar con planillas, permisos, ¿verdad? Toda la burocracia de este país, y tranquilito hubieran llegado los intereses a final de año. Entonces vamos a ver de qué trata ese indicador. Y en cuanto al cálculo, me dicen que es la utilidad neta
¿verdad? ¿Verdad? Y la teoría es un poco redundante porque dice utilidad neta de operación después de impuestos. Para efectos, utilidad neta. Menos el cargo por el costo de los recursos utilizados, ¿verdad? Entonces, si vamos y ampliamos esa definición, pues recordemos que la empresa utiliza terrenos, edificios, maquinaria, ¿verdad? Inventarios, cuentas por cobrar y a la vez tienen toda una serie de proveedores y otros gastos acumulados, ¿verdad? Como seguridad social, entre otros, que se le conocen como pasivos gratuitos, ¿verdad? Lo que les decía, y mientras yo pague la caja en el plazo que me indica la ley, ¿verdad? Que 15, creo que eran 15 días después de reportar planilla, mientras yo pague la caja no me va a multar, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que nos referimos con el pasivo gratuito, ¿verdad? Eso es en la teoría, como les decía. Ya si por una coyuntura tengo que financiarme para cumplir con esas obligaciones en tiempo y forma, ya eso habrá que revisarlo con la empresa, ¿verdad? Por eso es que hay algunas empresas que pagan por quincena, pero no pagan 15 y 30, unas pagan 7 y 22 o 10 y 25, ¿verdad? Todo eso ya es un tema de logística, probablemente en función de sus flujos de caja. ¿Verdad? Entonces, continuando con el ejemplo, ¿verdad? Si la inversión de la empresa es 50 millones y su costo de capital es de 9%, ¿verdad? Que para efectos de acá del curso no nos vamos a poner a construir ese costo de capital. Yo sé que se divirtieron en Finanzas 3 con esas estructuras de capital con Don Manuel, ¿verdad? Me imagino que todavía Don Manuel da Finanzas 3. O ya no está Don Manuel dando finanzas. No sé, profe, yo la llevo este cuatri que viene. Todavía no han llevado Finanzas 3. Bueno, ahí en teoría, ¿verdad? Si no han cambiado el programa, ahí van a ver cómo que ese costo de capital, ¿verdad? Tiene que ver con las formas de que se financia la empresa, ¿verdad? Y que, por ejemplo, hay gente que digamos, por ejemplo, yo hace poco, bueno, ya por deterioro y ya por entre deterioro y obsolescencia tenía que cambiar de teléfono. Y ya el operador, ¿verdad? Y ya me puse a ver los planes y me parece un poco alta la cuota. Y me pongo a revisar y veo que el emisor de mi tarjeta de crédito me la daba 24 meses sin intereses, el teléfono. Entonces, sí, lo hice híbrido, renové el plan y el plan más lo que le pago al emisor de la tarjeta me sale menos de lo que me ofrecía el operador de telefonía, ¿verdad? Pero hay gente que dice, no, yo prefiero dar una prima ¿verdad? Yo prefiero dar una prima y pagar a Colby porque a mí no me gusta tarjeta de crédito, ¿verdad? Ya ahí entra, ¿verdad? Cada quien tiene su estrategia de financiamiento, ¿verdad? Y para los que no han llevado finanzas, bueno, ahí les estoy adelantando un poquito, ¿verdad? Que cada empresa decidirá cómo financiarse en función de lo que quiere buscar. Si lo que busca es una mejor liquidez, mejorar la rentabilidad, ¿verdad? Que recordemos eso, que ahí todo eso deberían de depurar en los cursos de finanzas, ¿verdad? La conformación de la deuda, ¿verdad? A ver, como ustedes veían el ejemplo que yo les ponía del crédito en dólares contra el crédito en colones, hace 10 años, ¿verdad? Un hipotecario rondaba el 14%, ¿verdad? Entonces la gente hablaba de que estaban las opciones de la caja, ¿verdad? Los préstamos de la caja o de que madurar los bonos y del limbo,
que porque era un 7% fijo, ¿verdad? Sí, entonces ahí era, sí, era un 7% y era baratísimo en comparación con otras opciones que había en el mercado. Pero ¿qué pasaba? Que el INBUT, y usted primero tenía que ahorrar una parte de la casa, lo que usted dispusiera, y luego la diferencia se la prestaba al 7%, pero creo que eran como a 6 8 años, ¿verdad? Entonces las cuotas eran altísimas, ¿verdad? Eso es como cuando uno compra por tasa cero, ¿verdad? Sí, uno no paga intereses, pero si compro la computadora en, no sé, 300.000 colones a 6 cuotas, ¿verdad? Son 50 por mes más todos los demás gastos que nos conlleva el subsistir, ¿verdad? Entonces, ¿vale la pena pagar la compu en 6 meses? O mejor la saco por la solidarista a 3 años pagando 12.000, por decir un número, ¿verdad? Y siento menos el golpe en la bolsa, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que tiene que ver con la estructura de capital. Y visto ya de forma más detallada, ¿verdad? Entonces, ese valor económico agregado lo calculamos, como les decía, la utilidad neta menos el activo total menos el pasivo sin costo, multiplicado por ese costo de capital. Denme un segundito y ya les abro el documento donde... Ok, ¿verdad? Entonces, yo la semana pasada en el campus les había dejado, ¿verdad? Les había dejado unos documentos donde venían explicados este tema del valor económico agregado, ¿verdad? Y lo vamos a ir explicando. Entonces, la empresa dice que con ventas de millón 200.000, ¿verdad? Las utilidades de la empresa después de impuestos alcanzaron 248.000. Y nos hablan de la parte de la conformación del estado financiero, ¿verdad? Entonces nos hablan de que tienen bancos, clientes, inventarios, seguros pagados por anticipado, proveedores, acreedores diversos, propiedad, planta y equipo, depreciación acumulada y otros activos, y que el director de la empresa desea determinar el monto total sobre el que se va a demandar costo de capital. Y nos dicen que suponga un costo de capital de 10%. Entonces, tiene un total de activos circulantes por 820.000, proveedores por 200.000, total de activo corriente
total de activo corriente. Habrán proveedores por 100,000. Proveedores 100,000. Planta y equipo neto. En total de 1.200.000. Otros activos. Proveedores, acreedores diversos. Acreedores diversos. 100,000. ¿Verdad? Y el ejercicio nos ubica en que ambas deudas son a corto plazo, ¿verdad? Sin ningún recargo. Entonces, teniendo con esos datos que nos da el ejercicio, tenemos un capital de trabajo ya que es igual el capital de trabajo, nos decía la teoría. ¿Verdad? El activo menos el pasivo el activo total menos el pasivo sin costo. El total de activos. $2 millones. 2.160.000 menos los 300.000 ¿verdad? Del pasivo sin costo. Entonces, ¿qué quiere decir este 1.860.000? ¿Verdad? Que demandan un costo y aunque hasta tiene cierta lógica, ¿verdad? Digamos, en un caso hipotético, si el inventario de la empresa está financiado, ¿verdad? Me están dando crédito y cuando yo lo venda recupero y pago en un ejercicio normal, ¿verdad? Donde ahí ya, donde se tenga eficiencia. Pero y maquinarias, ¿verdad? Las maquinarias, equipos, vehículos de la empresa, ¿verdad? Todo eso y de algún lado tiene que proveerse los recursos, ¿verdad? Entonces, por eso se habla que son recursos que demandan costo, porque ya ahí tengo que ver si genero el suficiente flujo de efectivo, ¿verdad? Para asumir esos costos, o si voy a pedir inyección de capital a los socios, o si me voy a endeudar. Entonces, por eso es que hablamos de los recursos
demandan un costo. Entonces vamos a ver qué más nos da la solución, ¿verdad? Entonces nos dice que el costo promedio, el costo de capital promedio, ¿verdad? Se utiliza a través de las diferentes fuentes de financiamiento, ¿verdad? Que les decía en Finanzas 3 para los que ya llevaron y los que la van a llevar el año que viene. Ahí van a ver cómo se conforma ese costo de capital. Entonces, dice que tenemos una utilidad neta que ya venía dada del estado de resultados, ¿verdad? Un total de 248,000. Utilidad neta. $248,000. Costo de capital, ¿verdad? Que en finanzas lo vamos a conocer como la famosa CAT. Dice que va a ser de un 10%. Entonces, si el valor económico agregado la teoría me dice que es la utilidad neta menos por el uso de los recursos. Entonces, tengo la utilidad neta menos el costo por los recursos. Entonces, si la cantidad de recursos que me demandan un costo asciende a 1.860.000 y mi costo de capital es de un 10%, ¿verdad? ¿Cuánto es el costo del uso de los recursos? Y yo 860.000 por el 10%. ¿Qué equivale mi valor económico agregado? A 62.000. Y al ser positivo significa que se está haciendo crecer la inversión. Estamos haciendo crecer la inversión a los accionistas. Si era negativo, es deficiente para la empresa. Y noten que al final me hacen, ¿verdad? El documento nos hacía la nota teórica, ¿verdad? Diciendo que nos permite mejorar la eficiencia operativa, ¿verdad? Entonces, es una herramienta que nos permite, nos lleva a que se invierta en aquellos proyectos donde el rendimiento sobre activos netos es mayor que el costo de capital y que siempre busquemos oportunidades de crecimiento para que le agreguen valor económico al patrimonio de los accionistas, ¿verdad? Y al mismo tiempo podemos ver tendencias de cuál es la media de rendimiento y si el proyecto tiene un rendimiento menor a esa media, ¿verdad? Pues se puede descartar. Y al mismo tiempo es una medida de retroalimentación, ¿verdad? Porque a veces, como les decía, distintas sucursales se les asignan los mismos recursos y los resultados son muy diferentes, ¿verdad? En función de cómo los gestionan.
Y por ahí habla de algunas formas en que se mejora el indicador, ¿verdad? Cuando se incrementa la eficiencia operativa. Cuando se incrementa la eficiencia operativa, digamos que hay equipos, por ejemplo, yo les decía al inicio cuando veíamos el tema de los portafolios, que a veces hay productos, ¿verdad? Bueno, acá en el curso no lo abordamos tan técnico, pero es esa la premisa con la que se trabaja, de que habrá productos que podrán dejar un margen de contribución muy amplio, pero el costo de parar una línea para recalibrar equipos, hacer limpieza y montajes, no justifica la cantidad a producir. Entonces son productos que se descartan o se traen muchas veces de otras sucursales con tal de mantener el agrado de los clientes, ¿verdad? A veces es más barato mandarlo a traer a otras de las fábricas que producirlo acá. Entonces, parte también de esas ventajas, también, ¿verdad? Que los directores y piensen, actúen y tomen decisiones como si fueran los dueños, ¿verdad? Porque se está evaluando su gestión, ¿verdad? Que la administración se administre bajo el enfoque de mejora continua, ¿verdad? Que recuerden esa premisa siempre, que todo es, de que todo se puede mejorar siempre, ¿verdad? Y el tema siempre es de tener de esos parámetros de decisión, ¿verdad? De cuál es la opción óptima y crear la cultura de estar atentos a una buena administración de todos los activos y que promueve una constante preocupación por incrementar el valor de mercado del patrimonio de los accionistas, ¿verdad? Es parte de esas ventajas que nos promueve el indicador cuando se utiliza para evaluar el valor económico agregado. ¿Verdad? Y esas ventajas se logran cuando primero se capacita toda la organización, ¿verdad? Para saberla diseñar e implementar. Segundo, que cuando diseñamos toda la planeación, el presupuesto de operación, el presupuesto de capital, ¿verdad? Y que todo tiene que ir de la mano, ¿verdad? El diseño del sistema. Y la otra actividad que debemos también tener en cuenta es diseñar todo un sistema objetivo de reconocimientos a través de bonificaciones, ¿verdad? Basados en el fundamento, ¿verdad? Y con todo esto, ¿verdad? Dentro de esos sistemas y todo, por ahí hace unas clases atrás hablábamos también de la comunicación, ¿verdad? Y recuerden siempre, no pierdan nunca de vista ese punto de lo que es la comunicación en sí, ¿verdad? Que de hecho ahora previo al fin de semana, ¿verdad? Cosa que no me preguntan por qué, porque siempre primero desayuno y luego procuro desayunar antes de las 7, pero ese día me atrasé antes. Sí, dije yo, no, voy a revisar a ver si hay algo que urja y ya después tomo los 15 minutos de café. Y me voy topando con un correo, ¿verdad? Que con todos estos cambios en la ley de contratación administrativa nos están las compras de cajas chicas, en teoría también vamos a tener que gestionarlas por SICOP, ¿verdad? Entonces ahorita el SICOP le están haciendo ahí toda una serie de implementaciones, ¿verdad? Y tras de eso estamos con nueva administración, entonces manda a la subgerente general a preguntar qué compran ustedes por caja chica. Es así una pregunta inocente, nosotros mandamos, yo le mando como a mi director como un resumen del tipo de compra, ¿verdad? Es decir, accesorios de maquinaria, reparación de llantas de maquinaria. Y me dice el jefe, no, búsqueme los detalles de las liquidaciones. Entonces ya le pongo
las liquidaciones y eso fue como al mediodía. A las 5 de la tarde, la directora general de finanzas casi que dio a entender de que nos iba a echar el OIJ, ¿verdad? Que lo que estábamos comprando nosotros por caja chica no procedía. Y yo cuando me voy leo los reglamentos y yo, sí, pero estamos dentro, estamos cumpliendo con todos los parámetros y de hecho hasta revisamos y hicimos una muestra del 90% del 90% de las cajas chicas y la mitad fue una excepción por una emergencia de un camión que se dañó, que fue hasta el mismo gerente que dio el visto bueno en su momento, y lo otro es las compras de grava que se utilizan en las construcciones de los pozos, ¿verdad? Pero vean el tema de la comunicación, porque otra persona, digamos, con un poquito más de diplomacia, nos llama por privado y nos dicen, chiquillos, pero ¿qué es eso que ustedes están comprando? Porque cambien la redacción o algo, ¿verdad? O pide una justificación, ¿no? En un correo a todo, a la alta administración, casi que yo dije, ya, que venga la IJ, aquí los espero. ¿Verdad? Ya nos tocó, ¿verdad? Y defendernos de menuda acusación, ¿verdad? Entonces también en todos esos temas siempre hay que procurar una comunicación clara y transparente, ¿verdad? Y nunca, o sea, y evitar siempre, como les decía, capitalizar aciertos, ¿verdad? Y si ya hay una metida ¿verdad? Como quien dice, una metida de patas muy fea, muy grosera, ¿verdad? Que manden iniciar en procesos de instancias administrativas o judiciales y se hará, pero primero la diplomacia, ¿verdad? Entonces, no sé si queda por ahí alguna duda con el tema del valor económico agregado. Ok, chicos, si no hay dudas, ¿verdad? Voy a profundizar, tocar rápidamente, ¿verdad? Que algunas otras medidas, ¿verdad? Tenemos el EBITDA, que es la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, ¿verdad? O dicho más fácil, utilidad operativa más depreciación más operaciones. El cash profit o flujo de efectivo, también como se le conoce, utilidad neta más menos partidas virtuales, ¿verdad? Que cuando hablamos de partidas virtuales, yéndonos a conta 3, ¿qué eran las partidas virtuales? ¿Qué eran las partidas virtuales? Recordemos que eran las partidas que no requerían flujo de efectivo. Tenemos lo que es la cobertura de intereses, ¿verdad? O también conocida como la palanca operativa, ¿verdad? Que tiene que ver con la cobertura, ¿verdad? ¿Cuántas veces con el flujo de efectivo podemos hacerle frente a la carga financiera?
Eso lo sacamos dividiendo el flujo de efectivo entre los gastos financieros normales. Y por último, ¿verdad? Que ese lo vamos a ver después del receso. Tiene que ver con la generación económica operativa, que me evalúa la generación de valor de una compañía con base en los recursos utilizados para la operación y el costo que implica mantenerlos. ¿Qué significa eso? En resumidas cuentas, que a partir de los estados financieros vamos a ver si la operación de la empresa le está ayudando a subsistir, ¿verdad? Porque se puede tener utilidades, pero puede ser porque se vendió un equipo ocioso, ¿verdad? O se vendió un terreno de la empresa que se iba a ampliar y, ¿verdad? Y se iba a construir un edificio y no se declinó porque se consideró que no era viable el proyecto, ¿verdad? Entonces vino la empresa en ese periodo sobrevivió por flujo de inversión. Entonces vamos a pausar por acá y volvemos en 15 minutos. Ay, se me olvidaba, ¿verdad? Igual, esta parte ya de la generación económica operativa es bastante rápida, entonces igual si tienen alguna anotación de los casos que tienen que resolver, ¿verdad? Ténganla ahí a mano, que después lo podemos revisar. Ok, perfecto, profe. Gracias. Es con gusto. Y hay una persona que ahorita me escribió la semana pasada una consulta ahí del WhatsApp y ya mismo se la contesto, no creo que se me olvidó. Ok, chicos, vamos a continuar. Me dicen si ya están viendo la pantalla. Sí, profe, ya se puede ver. Ok, perfecto. Entonces, como les decía, la generación económica operativa lo que nos ayuda a medir es, como bien le dice la misma definición, es esa, ¿verdad? Valorar esa parte de la generación de la empresa, porque recordemos que el efectivo puede venir de tres fuentes: operación, inversión o financiamiento. Entonces tenemos que procurar que la operación de la empresa sea la que le esté permitiendo la subsistencia. Entonces vamos a ver que en detalle, para el análisis de la GEO, ¿verdad? O como dicen sus abreviaturas, tenemos que considerar tres variables muy importantes: la inversión operativa neta, ¿verdad? Que es el resultado de restar los activos, las inversiones en valores y pasivos sin costo, ¿verdad? Es un poco más completa ese tema de la inversión. Y luego, el rendimiento de la inversión operativa, ¿verdad? Que se obtiene de la siguiente manera. La utilidad antes de impuestos e intereses, la inversión operativa neta, ¿verdad? Y la tasa de impuestos. Y el tercero, que el elemento que vamos a necesitar es el costo de capital.
¿verdad? Entonces, vean que en este caso tenemos a nivel de resultado, estos dos valores son tasas, ¿verdad? Son porcentajes. Y este monto si estamos hablando de en términos monetarios. Entonces, igual, nos vamos a ir al documento, ¿verdad? Y ven que igual el ejercicio nos hace una pequeña introducción de lo que es el indicador. Cuando la GEO resulta positiva, quiere decir que el rendimiento que brinda la operación del negocio es mayor que lo que cuestan los recursos utilizados para ellos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que hicimos, ¿verdad? Como, digamos que en el caso de la gente que realiza eventos, ¿verdad? Llámese conciertos, ferias y demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una generación positiva y que nos fuimos, que gastamos en toda la logística, ¿no? 1 millón de colones y regresamos con 2 millones en la bolsa, ¿verdad? Hasta pues a la operación dejó, el evento como tal dejó, en cambio estando allá en sitio, tenemos que ver de dónde conseguimos, porque falta plata para pagar proveedores y demás. Significa que la operación de ese día no fue más bien negativa. Entonces, vamos a ir viendo cómo en el contexto de una empresa, cómo se valora. Entonces, ven que tenemos el total de activos, ¿verdad? Donde tenemos proveedores, tenemos créditos bancarios, me hablan del capital social, ¿verdad? Entonces, el total de activos me aportan un estado de resultados y un costo de capital promedio del 10, del 10%, ¿verdad? Entonces, tenemos que en el cálculo de GEO, primero vamos a tener el cálculo del rendimiento por inversión. La que nos decía la teoría, y eso que era igual a la utilidad operativa por 1 menos T. Entre la inversión operativa neta. ¿Verdad? Entonces, donde teníamos la Y, ¿verdad? Ya conocemos el concepto utilidad operativa de la tasa de impuestos y la inversión operativa neta ¿verdad? Le vamos a restar al activo total las inversiones en valores y pasivos sin costo. ¿Por qué creen que restamos las inversiones en valores? ¿Las inversiones en valores me demandan costo o me están generando utilidades?
Ok. ¿En qué estatus? ¿En qué estatus estarán las inversiones de valores de que hace la empresa? ¿Nos quitan recursos o nos generan recursos extra? Creo que la misma palabra me lo está diciendo, inversiones, ¿verdad? La empresa está generando, lucrando con esos dineros que dispuso en el sistema financiero. Entonces, más bien ahí va a tener ingresos extras, eso no demanda costos. No, por eso es que los rebajamos, porque ya con todo ese neto, sabemos cuáles son los recursos que consumen costo. Entonces, por un lado tenemos el estado de situación, el estado de resultados, ¿verdad? Entonces vamos a ir calculando. Acá no nos dan la tasa, pero ahí tenemos la utilidad neta. La utilidad neta. $85,200. Perdón. El impuesto, ¿verdad? 40,200. La utilidad operativa, 125,400. Y en este caso tenemos que la tasa sería dividir los 40,200 entre los 125,000 para un 32%. Entonces ya algunos datos. Datos del ejercicio. Ya entonces tenemos que T es igual a 32%. La Y, 125,400. Y la inversión operativa neta, entonces sería el total de activos menos el total de activos menos las inversiones en valores, menos 750,000, menos el pasivo sin costo, que en este caso sería 183,000. Para un total de 962,700. Entonces, para el cálculo ahora sí del rendimiento, tenemos la utilidad neta,
la utilidad operativa, perdón, por 1 menos T. Y la inversión operativa neta la tenemos por acá. Y recordemos que este resultado, el rendimiento, es una tasa. Es una tasa del 8.86. Y al final teníamos que restarle el costo de capital. Bueno, y aquí el otro dato que nos interesaba era que nuestro costo de capital estaba fijado en un 10%. Entonces, la generación económica operativa de la empresa va a ser el rendimiento menos la inversión por la inversión operativa. Entonces, en este caso, ¿cómo quedaría la generación? El 8.86 menos el 10% por la inversión operativa neta. $962,700. La utilidad de operación. Nos saltamos aquí un renglón, disculpas chicos, era 189,000, acá está indicado. Entonces, en este caso, vean que el rendimiento, ya con solo saber el rendimiento, sé si la operación está dejando o no, porque en este caso nuestro rendimiento de operación es mayor que el costo de capital. Pero entonces, como el mismo me lo dice me lo muestra el caso Ordana Prosa, la empresa al final, sí, la operación sí es redituable. ¿Verdad? Quiere decir que se está agregándole valor a la inversión de los accionistas de la empresa. ¿Verdad? Entonces, ven que aquí es donde, de indicadores como estos, es donde vemos lo que les decía al inicio de la clase. Endeudarse no es malo, ¿verdad? Lo malo es
cuando esa deuda, ¿verdad? Cuando ese costo de la deuda es mayor que el costo de capital. Entonces, chicos, esto vendría siendo ¿verdad? Lo que era la parte de evaluación del desempeño, viéndolo desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Que al final también los estados financieros nos aportan indicadores que nos permiten tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, viéndolo en secuencia, ¿verdad? Todo lo que vimos la semana pasada se complementa con esto, porque si tenemos algún indicador que no es del todo favorable, podemos poner a prueba una serie de hipótesis, ¿verdad? Y comprobarlas con la evidencia. Entonces, chicos, hasta aquí no sé si queda alguna duda. ¿Dudas, chicos? No, profe, no de mi parte. Ok, perfecto, ¿verdad? Entonces, como les había comentado, hace un rato, no sé si tienen alguna duda, ¿verdad? Con respecto a los casos, ¿verdad? Que tienen asignados para presentar la próxima semana. Profe, yo sí tenía alguna, pero o sea, me gustaría como, bueno, no sé si va a tener como algún periodo en estos días de consulta. Yo creo que va a ser jueves y otro día, si no me equivoco. Sí, miércoles y jueves, ¿verdad? Ok, Podría ser miércoles y jueves, igual en ese campo que me queda antes de las clases, ¿verdad? O igual también el viernes. ok, Depende. eso ya sería como hablarlo con usted para, Sí, sí, bueno, ahí cuadramos, ¿verdad? El miércoles y jueves serían el rato antes de clases y el viernes igual por la tarde, y porque en teoría no tengo, no tengo de momento compromisos en el calendario. súper bien, profe. Sí, uno en mi caso sería por ahí, es que digamos, yo estoy haciendo el caso, por así decirlo, pero o sea, todavía estoy como tratando de cuadrarlo, ¿verdad? Y ya en serio, si ya no entiendo, ya, si no, yo le escribiría para esos días, sino para ponernos de acuerdo. Ah, ok, ok, perfecto. No sé si alguien más ahí para ir generando alguna sala para ver las dudas por privado, Ah, bueno, eso sería lo mejor, sí. Sí, 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 sí. Ujú. ¿verdad? Entonces, chicos, este ha sido lo que es el curso de organización y control, ¿verdad? Espero haber estado a la altura de las expectativas, ¿verdad? Bueno, yo sé que ya con algunos me conocía de cursos atrás y para algunos fue la primera vez que estuvimos por acá, ¿verdad? Entonces, este cuatro, y no me pregunten por qué, pero no sé si en otros cursos sí lo hicieron, pero que yo sepa no se hizo evaluación, evaluación docente, ¿verdad? Pero sí me gustaría llevarme a vacaciones la impresión de ustedes de lo que fue el curso, qué se le puede cambiar,
Profe, en realidad también me gustó mucho. Yo creo que es como otra perspectiva de lo que realmente tenía pensado de la clase. Y es como bastante vacilón saber, ¿verdad? Todo lo que es el trasfondo. No simplemente hacer algo, sino ya saber cómo en qué influyen las tomas de decisiones y todo eso. Entonces, la verdad también sí me gustó mucho. No sé los demás compañeros si tengan alguna recomendación de cómo cambiar algo, pero yo siento que la metodología que también ha estado usando, pues funciona. Entonces, pues la verdad yo sí me voy bastante satisfecho. Sí, ¿verdad? Muchas gracias por la observación, ¿verdad? Y no me acuerdo si fue en este foro o fue en otro, ¿verdad? De lo que hablábamos también de cómo a nivel de toma de decisiones, ¿verdad? Y lo que es la contabilidad de costos como trabajo multidisciplina, ¿verdad? Hay que integrar a otras áreas, ¿verdad? Porque de hecho, como yo le decía hace poco nos decía hace poco nuestro director de despacho, ¿verdad? Porque tuvimos un compañero que fue recomendado a la gerencia general, ¿verdad? Y otra vez el equipo de trabajo volvió a quedar, volvimos a quedar huérfanos, ¿verdad? Que yo creo que ha sido la tónica y aprovechando y dentro de un contexto, ¿verdad? Todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? De la toma de decisiones, imprevistos, ¿verdad? Bueno, y para imprevistos, estos últimos 2 años, ¿verdad? Con toda la serie de eventos que han ido ocurriendo, ¿verdad? En el plano macro, ¿verdad? Ya cada quien en lo personal, más con mayor o menor intensidad y le ha tocado sortear, ¿verdad? Pero como en esos yo le decía, lo conversaba con aquí en mi círculo familiar, dice yo, es que yo ya, digamos, me siento igual con ganas de hacer cosas y todo, pero como que en algún cierto momento, algo parecido como al síndrome del quemado, ¿verdad? Porque el año pasado toda la logística, ¿verdad? En lo personal con la boda y demás. Y ya a mitad de finales de junio, y quien fuera nuestro director por tantísimos años, cayó hospitalizado y ya pasó a los brazos del Señor, ¿verdad? Entonces, nos estamos apenas ahí como acomodando en lo laboral, cuando nos dice la chica de pagos que ya tenía su licenciatura, ¿verdad? Y estaba en una plaza técnica. Mira que me ofrecen una plaza, pero me voy de acá, y yo, ¿qué hago? Sea, son 150.000 de diferencia salarial, o sea, del buenos días no se vive. Váyase y nosotros aquí ¿verdad? Nos la jugamos y ese no la jugamos es que en caso particular, ante la ausencia del cajero, por rol me toca a mí asumir el rol del fondo de trabajo, ¿verdad? Entonces, con 4 cursos, es más el recargo de las funciones que ya estábamos absorbiendo, ¿verdad? Y se va a la cajera. Ya usted consigue otro cajero, tiene fin de año, el inicio de año, la cantidad de trabajo que teníamos era una cosa, porque sea como sea, aunque nuestro director no hubiera fallecido, y nos estaba también faltando un compañero, ¿verdad? Una plaza que no se había podido sustituir, ¿verdad? Porque no encontrábamos a nadie con los requisitos para llenar la plaza, ¿verdad? Porque las personas que tal vez queríamos traer al equipo y ya estaban en el mismo cargo, entonces sí, no se iban a venir. Hasta que ya dimos con la persona, ¿verdad? Entonces igual, más al punto en como les ponía yo el ejemplo de jerarquizar los recursos, ¿verdad? Por ahí les ponía yo el ejemplo de qué resuelvo primero, ¿verdad? Si el incendio de la casa, la fuga o que el perro estaba matando el gato del vecino, ¿verdad? Entonces igual nuestro director interino decía, ¿con qué estamos? ¿Verdad? La lista de deberes, las fechas de plazos y si pedían una colaboración, ¿verdad? No, o sea, ya no más, ¿verdad? Entonces sí ha sido un año de mucho vértigo y ahora otra vez, ¿verdad? Se nos vuelven a dejar en principio vilencos y al final y la vida es eso, ¿verdad? También la parte de, de imprevistos, ¿verdad? Parte de las tomas de decisiones también es lidiar con los imprevistos y volviendo a ese tema del trabajo multidisciplina,
¿verdad? Nosotros sí, nos dicen que por saber de costos tenemos que asesorar a la administración, pero y montan el cartel, nunca nos preguntan nada, ponen cláusulas que nada más las ponen porque sí, y nadie se pregunta si tiene implicación en los modelos de costos, y después somos nosotros, ¿verdad? Los que tenemos que hacernos cargo, como dijo una abogada, ¿verdad? Yo no fui el que parió la criatura y luego tengo que apechugar, ¿verdad? Por la crianza. Y entonces sí, teníamos un contrato que era renovar un producto, ¿verdad? Eran licencias de software. Pero dentro de las condiciones del contrato se pedían horas de capacitación y horas de mantenimiento. Pero eso es, para nosotros, ¿verdad? A todas luces era un producto, pero y alguien le dijo, puso estructura de precios de servicio. Y ya una parte de la comisión no quería adjudicar, porque para ellos había un rubro de gasto administrativo desproporcionado. Y como les dije yo en su momento en la asesoría, o sea, por 6 millones de colones, ¿ustedes prefieren que les dupliquen el precio del contrato en el primer año? Por 6 millones de colones. Cuando les querían cobrar, si dejábamos perder las licencias, porque no me pregunten cuál será el mercado negro con las licencias de software, que si yo usted es cliente y mantiene renovando, ¿verdad? Le cobran un precio. Pero si usted llega como cliente nuevo, el precio, como en comparación a la renovación, una nueva suscripción tiene el triple de costos. Para que lo vean en perspectiva, ¿verdad? Hasta que ahí como casi que a regañadientes y esa parte de la comisión aceptó, ¿verdad? No muy convencida, pero y la votación quedó 3-1, entonces no hay mucho que, no había tan dividida, no fue al final la votación, pero es parte del proceso. ¿Verdad? No sé si alguien más tiene algo por ahí, observaciones, comentarios. Profe, la verdad, de mi parte, digamos, yo le saqué bastante provecho porque, bueno, yo llevo costos y varias veces, ¿verdad? No solo en esta U. Y para ser honesto, es como la primera vez que se ve como una forma como tan apegada como la realidad, porque normalmente, digamos, en muchos cursos se dan como cosas, pero como con, ¿cómo decirlo? Como sin mucha dificultad del curso, ya como algo como casos relativamente fáciles para uno entender, pero aquí en serio uno tuvo que analizar bastante, digamos, yo, digamos, en el primer examen, sí me costó bastante, igualmente, digamos, viendo todo, como averiguar qué clase de ejercicios se hacía, cómo utilizar como los datos y todo el asunto, o sea, eso sí lo vi como muy apegado a la realidad y la verdad es que sí, le saqué bastante provecho. Ok, no, la verdad, entonces Alejandro, muchísimas gracias por la observación, Gracias a usted, profe, más bien. ¿verdad? Entonces, ahí para lo que les pueda ayudar más adelante, ¿verdad? Y ahí tienen mis coordenadas, ¿verdad? El correo, el WhatsApp, ¿verdad? En lo que les pueda ayudar con todo gusto, Sí, más bien, muchísimas gracias, profe, por todo. ¿verdad? Entonces, no sé si quedaba ahí alguien interesado en ver dudas para hacer las salas, para verlo por privado en este ratito que nos queda. Ok, entonces, chicos, si no quedan dudas, entonces, y esto ha sido todo por el curso, ¿verdad? Ahí quedan las líneas de comunicación abiertas durante la semana por si tuvieran dudas con los casos, ¿verdad? Y nos veríamos la semana que viene ya como para
cumplir con el examen final del curso. Listo, profe, muchas gracias. Buenas noches. Con gusto, chicos, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Profe, en este caso no, de ahorita que todos están saliendo, no va a ser Sí, los grupos sí, aparte. sí, podemos ver la duda entonces, Alejandro, y ya que no va a hacer falta la sala, yo creo que nos vamos a quedar. Ok, igualmente es algo rápido, es que la verdad sí, le estuve dedicando al ejercicio digamos, son dos ejercicios, ¿verdad? Yo le estoy dedicando mucho al teórico, ¿verdad? A la parte más fácil de hacer y ahorita le estoy dando al otro, pero sí está extensillo, la verdad. Voy a unirme desde, vamos a ver. Profe, un momento para enviármelo al correo, es que no me funciona yo creo que el Excel no me está funcionando desde aquí, voy a revisar un momento, profe. ¿Qué estás haciendo, Alejandro? ¿Pasándolo de máquina? ¿O lo pasaste del correo? Sí, es que tengo un problema con es que no me va a dejar, qué madre. Es que digamos, ahorita yo tengo una lab para las clases y luego la tengo en la de escritorio, que es donde hago los trabajos, pero se me venció la licencia en la de Mac, digamos, en la laptop y no la puedo pasar. Entonces lo estoy tratando de abrir por aquí, por el Gmail, para ver si aquí Bueno, lo yo no puedo. sé si ustedes, pero por lo menos los docentes, por medio de la cuenta UIA y no nos da problema. Voy a tener que hacerlo así. Es que, digamos, yo tenía era raro porque era un Office que estaba como desactualizado, ¿verdad? Entonces no podía como meter las cuentas. Lo tenía que actualizar, pero si lo actualizaba me quitaba la licencia. Entonces me esperé y ahorita como se venció, ahora sí lo puedo utilizar, pero en ese tiempo no. Vamos a ver, voy a ver si lo puedo compartir acá. No se ve como tan bien, qué madre. Esto está compartiendo, pero Ahora sí, ahí estamos. aquí atrás me sale la advertencia esta del Microsoft, del Office, ahí no me deja abrirlo. Vamos a ver aquí es acá no me deja hacerlo más pequeño tampoco. Bueno, aquí para verlo más fácil, yo tenía una pregunta vamos a ver este punto, el punto número, vamos a ver, punto número 1, no, ok, sí, en esta parte, digamos, que son dos preguntillas nada más, pero esta primera, digamos, a mí me dice acá que se está planeando, digamos, quitar en la temporada la parte del restaurante. ¿Verdad? Cualquier cosa es el ejercicio 1 del grupo Ajá. 1, pero no sé si se acuerda bien para... Sí, bueno, aquí a ver, se supone que lo abrí, vamos a ver si. Es que viene mucho detalle.
¿verdad? Entonces, para ver si no, digamos, si le digo un resumen, cualquier cosa, Sí, no, aquí lo tengo abierto, ¿verdad? De que hablan que la temporada de esquiar, ¿verdad? Y de hospedaje es del 15 de noviembre al 15 de marzo y que quiere como mantener la posada todo el año abierto, ¿verdad? Tenemos el estado de resultados al 15 a marzo. Dicen que la posada son 100 habitaciones y que del 15 de noviembre al 15 de marzo es de $10 al día para una o dos personas y que la ocupación en ese periodo es de 90%. Me hablan ahí una serie de datos, ¿verdad? De que algunos equipos que por su particularidad, ¿verdad? Se van al gasto, ¿no? Los deprecian al primer año. Ujú. Y dice que de marzo a noviembre quieren abrir la posada, ¿verdad? Y que eso se llegaría a unos costos de conversión de 1,000 en marzo y 1,000 en noviembre, que tendrían de $7 por día en la ocupación, ¿verdad? Y la tarifa de $7 por día y con una ocupación de un 50%. Ok, ahí más o menos estoy como digiriendo, estoy como haciéndolo por partes, ¿verdad? Pero aquí voy, pero ¿Verdad? vamos Y a ver. No lo escuché, profe. sí, y me están diciendo que se está valorando quitar el restaurante para convertirlo en un almacén de regalos, ¿cierto? Ese es el punto C. El punto C, vamos a ver un momento. Dice, no, era el almacén, digamos, digamos, de los artículos de esquiar, lo cambian por un almacén de regalos. Ese Correcto. era el segundo, era el Así, segundo ¿verdad? Sí, se alternativa, estima que los digamos. ingresos del almacén de regalos pueden ser los mismos por habitación ocupada que los ingresos del almacén Ujú, digamos, en este caso, a lo que estoy viendo, ¿verdad? Aquí lo que estoy como entendiendo, eh, aumentaría, digamos, los costos $1,000 en la temporada, ¿verdad? De marzo a noviembre, la temporada que necesitan, aumentaría $2,000. No, esos 1,000 son costos de conversión, ¿verdad? Que por decirlo así, que por quitar una pared, ¿verdad? Y pasar pintura y eso hay que meterle $1,000 de inversión. Que lo ¿Eh? coloqué aquí como costos, digamos, aquí sí lo fui colocando, Correcto. un aumento de costo, digamos, eso es lo que he visto ahorita, porque es que lo estoy haciendo un toque lento, estoy sacando como los detalles y así, aquí le estoy poniendo todos los datos, de aquí todo el asunto, ¿verdad? Entonces en ese caso, digamos, yo le coloqué aquí los 2,000, ¿verdad? Que son los costos de conversión, a ver, en este caso, ok, ahí se los coloqué todo bien, pero bueno, mi principal duda era en la primera parte. ¿Verdad? En la primera parte que me dice que eliminar el restaurante. En este caso, igual sería mantener los costos fijos, ¿verdad? Porque aunque se quite el departamento, si hay un costo fijo, se tiene que mantener, ¿verdad? Correcto. Hay costos que se van a mantener fijos. Que aquí los ocupo poner porque si no, no, no vi como que hubiera un costo fijo así a simple vista. Ocupo volverlo a revisar y Sí, ocupo ¿verdad? verlo Habría así. que buscar si hay algún costo que no se elimina por la eliminación del restaurante, sería un costo de periodo. Yo vi uno, ¿verdad? Pero no sabría cómo ponerlo, que es la parte de un salario, como un salario De la vigilancia, creo que era para ver. ajá, exactamente, de la parte de vigilancia, que eran como $5,400. Correcto. En ese caso, digamos, si son fijos, ¿verdad? Pero eso me imagino, vamos a ver, es que yo creo que era como que venía distribuido, ¿verdad? Porque todos los demás eran salarios de temporada, ¿verdad? Eran como, aquí está. Correcto, menos el del guarda. Ajá, el del guardia dice que es como 5,400 por año, pero no, digamos, me imagino que tiene que ser distribuido porque, digamos, todo viene en el mismo edificio. Me imagino que es un guardia del edificio y tiene que venir distribuido entre todos los departamentos, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, si yo elimino el restaurante,
Sí, es que Esto es el renglón de salarios, si sumamos, vea que viene 1.620 en el almacén, 12.000 del restaurante y 32.000 en la posada. O sea, se de sobra los 5.000 que se gana el guarda. Ajá, exactamente. En este caso, digamos, si yo elimino lo que es el restaurante, esos 5.400 irían en el almacén y en posada, o igualmente vendrían algo en restaurante. Esa es mi duda, eso es lo que No, está no, revisando recordemos ahorita. que que aunque los costos fijos se distribuyan por costo directo, los podemos separar y tratarlos como costo de periodo, ¿verdad? En la columna de totales. En la columna de Sí, totales. digamos, Entonces sería, acuérdense así como que nosotros cuando lo expresábamos por costeo directo, digamos, si la empresa tenía 3 productos, lo que hacíamos era separar el costo fijo, ¿verdad? Entonces decíamos ajá, ingresos del producto uno, ingresos del producto 2, del 3, menos costos variables y los costos fijos mancomunados los tirábamos al periodo, ¿verdad? sí, es con los totales, tienes razón. Aquí tenía los totales, ¿verdad? Entonces sería como la parte de salario, los 46.020 vendrían de aquí, los 5.400. Correcto. Ok, entonces aquí tendría que sacar los totales y al mismo total vienen los 5.400. Entonces, en ese Para los caso, digamos, 46.000, hay 5.400 de la vigilancia. perdón, aquí no son, es que, ok, ahí, aquí no son 46.020 porque como se eliminó el restaurante, entonces sería contar estos dos, digamos, los 32.400 y los 1.620. Correcto. Ok. Y al principio solo tengo eso, digamos, como duda. Ah, bueno, no, y el 80% de la capacidad, en ese caso, digamos, yo aquí al total, es en la posada, si no me equivoco, que si yo elimino el restaurante, se disminuye 80% la capacidad de... Si el restaurante cierra, esto es en la posada, ¿verdad? Se va a disminuir 80% de la capacidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, si yo le tengo que sacar el 80% a los 108.000, le saco el 80% a todo con los costos, ¿verdad? Porque, o sea, si disminuyen, porque todo era basado como en la parte de las ventas, si no me equivoco, ¿verdad? Todo está basado en las ventas, algo así había escuchado, bueno, había leído por aquí más bien. Era la ocupación, que si vemos cuando habla del hospedaje, ¿verdad? Dice que la posada tiene 100 habitaciones y que Ajá. la tarifa del 15 de noviembre al 15 de marzo son $10 al día y que la ocupación es del 90%, o sea que en promedio son 90 habitaciones que se mantienen Mm, alquiladas. Entonces disminuye un 10%. 90 y, ¿verdad? Y que para los otros 8 meses decía que era como del 50. Vamos a ver aquí. Sí, el 50 creo que lo había pasado por... no, mentira, el 50 está hasta aquí abajo, este no, el del 50 no lo he tomado en cuenta por ahorita. Era aquí, ¿verdad? Este 50 durante el periodo, durante 15, sí, es este, el ¿Sí? 50%. Ujú. Es que, digamos, yo estoy en esta parte, digamos, del punto uno, que disminuye 80%. Entonces me imagino que de 90, que viene aquí, digamos, del periodo, le bajo un 10% a todo lo que son los ingresos y costos. Bueno, menos los costos fijos. No sé si me voy a entender, Sí. pero... A ver, de nuevo. Ok, sí, digamos. Si la posada baja su ocupación al 50% promedio, y esas van a ser, ¿verdad? Se reducen Costos los variables y los ingresos. correcto, Digamos, yo mantengo depreciación porque depreciación ya es por aparte. Aquí en este caso la posada va a ser depreciación del equipo, seguro va a ser del edificio. Los salarios se mantienen porque si ahí, bueno, ahí no hay nada y que dice el de que disminuyen salarios también, ¿verdad? Entonces yo lo considero que viene igual, que pase lo que pase, igual se va a mantener. Lo que yo vi que podría bajar son suministros, servicios y los ingresos como tal. sí.
Sí, va por ahí, más o menos. Por ahí, correcto. Ok, sí, es que es ese, hay que tenerle cuidado con esos costos. Por mi parte, yo creo que todo bien, no sé si ahí, no sé si alguien tiene alguna preguntilla y no sé, digamos, si alguien tiene que mostrar el caso. Creo que, yo creo que no, bueno, por ahí vi que se nos volvió a conectar Edgar. No sé si Edgar, si había por ahí alguna duda con alguno de los casos. La profe, no, entré porque Alejandro me dijo que estaba explicando el caso, pero de ahí estaba prestando atención y de momento creo que no. Y si vos tenés alguna pregunta con tu caso, se lo puedes mostrar al profe. Ah, no, está bien. Ok, entonces, en este caso, todo bien, profe. Más o menos por ahí, mientras vaya avanzando, tal vez ahí le pregunte para ver si nos podemos reunir por lo menos un momento. Lo valoramos, ¿verdad? Durante la semana, ¿verdad? Como les decía, ahí, miércoles, jueves, el viernes, bueno, el miércoles y jueves sería antes de la clase, ¿verdad? Como de 3 a 6. Ahí hay algo la duda. Y ya el viernes, yo creo que después de las 3 de la tarde, no, pues, me quedo aquí en casa y, ¿verdad? Nada más. Estaría aquí en casa tranquilo. Ok, perfecto, profe. Súper bien, si no, ahí le estaría escribiendo, todo bien. Y perfecto, chicos. Entonces nos vemos la semana que viene. Perfecto, profe, muchas gracias. Buenas noches. Gusto, buenas noches.